Antes de entrar en materia, Luis invita a Ana y a Juan a recordar las preguntas que se habían formulado al principio del bloque para orientar su estudio. Luis explica a sus compañeros que ha colgado en clase un póster con estas 5 preguntas, al que se remite tantas veces como hace falta y en particular cuando pasan de una unidad a otra. De esta manera, el hilo conductor se va reforzando y los alumnos no tienen la impresión de estar estudiando cosas inconexas. En la primera unidad se planteó en qué reside la capacidad de los sistemas para producir cambios. Después vieron qué ocurre con la energía al producirse los cambios. En la tercera unidad la pregunta clave es ¿cómo se propaga la energía?, que en este vídeo ejemplificaremos en las ondas sonoras. Y quedan todavía pendientes de desarrollar las 2 cuestiones siguientes: ¿en qué se utiliza la energía? ¿Y de dónde obtenemos la energía? Para plantear el estudio de la transmisión de la energía sin perder de vista la globalidad del contenido del bloque, nuestros profesores repasan lo que ya se ha tratado, aunque sea indirectamente acerca de este tema. Los alumnos han visto en las unidades anteriores que todo proceso va acompañado de transferencias de energía en forma de trabajo o de calor. Pero transferir energía no es sino pasarla de unos objetos a otros, transmitirla. Cualquier ejemplo de trabajo que puedan considerar los estudiantes aparece como un intercambio de energía entre los objetos que interaccionan, y lo mismo puede decirse del calor. Cuando sumergimos un hierro candente en agua, pasamos energía del hierro al agua. El calor y el trabajo aparecen pues como 2 mecanismos fundamentales de transmisión de energía, aunque no son los únicos. La cuestión que debemos plantear a los estudiantes será qué formas de transmisión de energía conciben que no impliquen el desplazamiento de objetos ni se basen en diferencias de temperatura. Tal vez se les ocurrirá pensar en los terremotos que propagan en escasos segundos enormes cantidades de energía en todas direcciones, provocando graves destrucciones, pero sin que se produzca el desplazamiento de objetos desde el foco. La Tierra tiembla, no es desplazada. El ejemplo de los temblores de tierra les sugerirá otros como el de las olas del mar, que avanzan sin que el agua se desplace, o lo que sucede en una cuerda cuando la hacemos vibrar por un extremo. Todos estos ejemplos de ondas corresponden a las llamadas ondas mecánicas, pero también hacen pensar en la energía que nos llega del Sol, transmitiéndose en forma de luz, de radiación, la cual es responsable de hechos diversos, como el bronceado de la piel, el crecimiento de las plantas o la evaporación del agua que al enfriarse se transforma después en lluvia o nieve. Es de esta forma como llega la gran mayoría de la energía de que disponemos, como veremos en la unidad que dedicaremos a las fuentes de energía. Nos encontramos pues con 4 formas de transmisión de energía, como vemos en el cuadro a modo de síntesis. El trabajo estudiado en la unidad 1, que se realiza cuando cuerpos macroscópicos interaccionan y que se acompañan de desplazamientos de dichos cuerpos. El calor, estudiado en la unidad 2, que es el resultado de la interacción de partículas submicroscópicas de objetos a distinta temperatura. Las ondas mecánicas, es decir, los movimientos ondulatorios sin desplazamiento neto de materia, como en los temblores de tierra, olas, etc. La radiación, como la luz que nos llega del Sol o de una llama. El estudio de estas 2 últimas formas de transmisión de la energía constituye el objeto central de la unidad número 3, cuyo contenido queda bien relacionado con el de las anteriores. Ahora podemos estudiar, en primer lugar, algunos fenómenos ondulatorios que sean fácilmente visibles y reproducibles, como por ejemplo las ondas superficiales de un líquido o las ondas producidas por un resorte o una cuerda que hacemos vibrar. De esta forma, los estudiantes podrán llegar a establecer las características de los movimientos ondulatorios que les diferencian de los desplazamientos de objetos, es decir, de lo que denominamos movimientos corpusculares. Y establecerán, mediante sencillas experiencias que ellos mismos pueden concebir, que producimos estos movimientos ondulatorios cuando hacemos vibrar, por ejemplo, el extremo de un resorte o la superficie del agua.
descubrirán que esta vibración se propaga porque las partículas que vibran ejercen fuerza sobre las contiguas, arrastrándolas en la vibración. Y esto se puede visualizar fácilmente con una maqueta que está constituida por unas esferitas unidas por elásticos, de forma que hacemos vibrar la primera y vemos cómo se propaga esa vibración a las demás. Verán también que no hay desplazamiento neto de materia. La onda avanza, se propaga la energía, pero las partículas vibran alrededor de su posición de equilibrio. Los estudiantes verán que una onda es la propagación de la vibración de las partículas del medio y necesitamos introducir una magnitud característica de las ondas, que es la frecuencia, que representa el número de vibraciones que realiza la onda por segundo. Y las ondas se diferencian por la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía transmiten y menor es su longitud de onda. Es decir, a mayor longitud de onda corresponde menor frecuencia y a mayor frecuencia corresponde menor longitud de onda. La energía depende, en efecto, de la frecuencia, pero también de la amplitud. Las ondas de una cuerda pueden ser de menor o mayor amplitud. Las olas del mar pueden dar lugar a una marejadilla o ser mucho más amplias y constituir una mar gruesa. Los estudiantes comprenden sin dificultad que cuanto mayor es la frecuencia y mayor es la amplitud, mayor es la energía transmitida. Y con estas ondas visibles podemos ayudar a establecer las propiedades de las ondas, es decir, su propagación rectilínea, la reflexión cuando se encuentran con un objeto, la atenuación que se produce, incluso esta propiedad característica de las ondas, que es el hecho de que bordeen los obstáculos, la difracción, también es posible visualizarla mediante una cubeta de ondas. Es lógico pensar que si cada partícula transmite la vibración a las contiguas, pues puedan bordear los obstáculos. En días de oleaje pueden ver las ondas en la bocana del puerto. Es lo que parece ocurrir en el caso de la luz o del sonido. Y esto nos da pie para introducir el estudio de la óptica y de la acústica como ejemplos de ondas, como ejemplos de transmisión de energía. No sé, a mí esto no me parece como con mucho sentido. Si estamos estudiando el tema de la transmisión de la energía, desde ese punto de vista el sonido tiene escaso interés. En efecto, es un fenómeno que implica una transmisión de energía muy débil. Pero, aunque con trompetas no se pueden derribar muros, sí se puede movilizar a quienes los derriban. Hermosa imagen, Juan. El sonido es, podríamos decir, un buen ejemplo de proceso de alta eficiencia energética, en el que un pequeño intercambio de energía produce efectos muy notables. Quizá desde ese punto de vista merece la pena que lo estudiemos, pero no deja de ser un meandro que desdibuja el hilo conductor y a lo mejor los estudiantes no saben lo que están haciendo. Bueno, pero yo creo que tampoco pasa nada, porque dejemos que en un poco espacio de tiempo que los alumnos se sumerjan en este meandro y estudien la acústica, que seguro que les va a encantar, aunque dejen de ver este hilo conductor, pero un solo momento. Luego nosotros los debemos de ayudar a reencontrar el hilo y ya está, tampoco pasa nada. Pues nada, podemos empezar. Quizá yo plantearía en primer lugar qué interés puede tener para nosotros el estudio del sonido. Poner ejemplos de situaciones que muestren la importancia e interés que puede tener el sonido para los seres vivos. Mientras los alumnos realizan la actividad que se les ha propuesto, Ana pasa por las diferentes mesas orientándoles y aclarando sus dudas. Uno de los miembros de cada grupo anota los ejemplos que van surgiendo. Vale, atended ya, por favor, un momento. Ahora vais a ir saliendo uno por grupo y resumís en la pizarra lo que habéis estado discutiendo. Venga, salid ya, por favor. Veamos la variedad de ideas en que han pensado los del primer grupo. Los del segundo grupo.
Los del tercer grupo los del cuarto. Bueno, yo creo que está muy bien, habéis escrito un montón de cosas. Ahora lo que podríamos hacer es que cada grupo destacara alguno de los aspectos que habéis señalado aquí en la pizarra. No sé, empezad vosotros mismos, por ejemplo. Pues nosotros hemos dicho que gracias a los sonidos los animales oyen a sus perseguidores y pueden escapar. Los animales se comunican mediante sonidos. Algunos animales, como los murciélagos y vampiros, se orientan con sonidos que nosotros no oímos. Sí, nosotros lo último que hemos dicho es que el sonido no siempre es útil. Por ejemplo, sin sonido dormiríamos mucho mejor. Aunque a muchos parece que el ruido les encanta y hacen méritos para la sordera. Bueno, ¿y a qué os parece que le habéis dado más importancia? A que podemos hablar y comunicarnos mediante los sonidos. Bueno, lo cierto es que casi todo lo que habéis escrito en la pizarra resalta esa capacidad del sonido para transmitir señales, desde el anuncio de un peligro, ya sea un enemigo o una tormenta, a la música. Y esto es, sin duda, lo más importante o lo principal del interés del sonido. Por lo tanto, yo creo que lo habéis hecho estupendamente. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os ha ido el estudio del sonido? ¿A qué bien, verdad? Sí, yo creo que muy bien, que ha salido todo bastante redondo, ¿no? Casi todas las actividades han funcionado bien, es verdad. Ojalá no saliera siempre así, ¿eh? Eso es imposible. Pero cuando algo no nos funciona, eso también hay que aceptarlo y corregirlo para la próxima vez. Yo estoy de acuerdo contigo. En concreto, a mí, pues no sé, las dificultades me estimulan, siempre que no sean demasiadas, ¿no? En realidad, nuestro trabajo es como una forma de investigación aplicada, y como en toda investigación, pues hay avances, hay fracasos, hay necesidad de reorientar el trabajo, pero todo es un proceso que en su conjunto resulta apasionante. Claro que lo es, pero eso no quita que cuando las cosas nos salgan bien, nos alegremos mucho más por ello, ¿no? Y esta vez, quizás porque el tema se presta, nuestro programa de actividades ha funcionado bien. Sí, yo creo que ha salido bastante bien. Y los estudiantes han intuido perfectamente cómo los sonidos se producen haciendo vibrar los objetos. Incluso han mostrado la vibración que se produce cuando hablamos. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Se nota perfectamente cómo vibra. Guantanamera. Es verdad, se nota un montón. Y también han construido instrumentos y han recuperado los que se usan en carnavales y en fiestas populares. Yo creo que han trabajado muy bien. Del trabajo de Ana, Luis y Juan con sus alumnos, hemos recopilado diversas experiencias fáciles de llevar a cabo en clase e imágenes y gráficos que pueden ser de utilidad. Los estudiantes son capaces de deducir que los sonidos se producen mediante vibraciones de su propia laringe, de la cuerda de instrumentos musicales, de la membrana de un instrumento de percusión o de la lengüeta de un oboe. Incluso pueden comprobarlo directamente haciendo vibrar distintos objetos asequibles en el aula. Para la comprensión de la naturaleza ondulatoria del sonido, es fundamental que los estudiantes adviertan que las vibraciones se propagan dando lugar a ondas. Y que a nivel molecular pueden explicarse por el choque de unas moléculas con otras, transmitiéndose energía en el proceso, sin que ello implique transmisión de materia. Las analogías con un tanque de olas en el que un objeto oscila sin desplazarse pueden ser de gran utilidad. Las características del sonido dependerán de la longitud del instrumento que vibra. Nosotros mismos somos capaces de contraer o alargar nuestra laringe para cambiar la frecuencia del sonido que producimos. Una cuerda de guitarra o la vibración del aire dentro de tubos nos proporciona notas más graves o más agudas en función de su longitud.
Se puede hacer ver a los estudiantes que su propia voz tiene un timbre característico en función de los armónicos o frecuencias múltiples que se producen en la caja de resonancia que es nuestra laringe. La multiplicación de una frecuencia en una caja de resonancia no solo le confiere un timbre característico, sino que amplifica su intensidad, como sucede en un escenario de teatro. Les soldats! J'ai en mourant une douleur inconcevable des coups de bâton! Mon Dieu, tais-toi! Tal vez la intensidad es el concepto más fácil de comprender por los alumnos. Ello nos permite introducir el decibelio como unidad de medida. Partiendo de las inquietudes sobre la contaminación sonora expuestas por los mismos alumnos, es posible crear una escala de intensidades donde se relacione la intensidad y la energía empleada en producir un sonido. Porque lo que yo creo que no es interesante es que salgáis con el programa de actividades. ¿Por qué has utilizado 2 cucharas y no 2 tenedores o 2 cuchillos? No lo sé. A ver, ¿alguien lo sabe? Pues Venga. Porque el hueco de las cucharas hace de caja de resonancia. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, siéntate y a ver el siguiente. Bueno, ¿cómo lo has hecho? Pues esto con 2 papeles los tenso, soplo en medio y vibran los papeles. Vale. A ver, por favor, ¿os podéis callar? Es que necesito silencio absoluto para hacer esto. Ahora veréis la diferencia como este es más agudo. También se puede ver así. Pues, a ver, esto se coge así para que la mano haga de caja de resonancia. Vale, gracias. Se nota que está estudiando música, ¿eh? Los estudiantes se darán cuenta de que en determinados medios materiales el sonido se transmite mejor que en otros. En la madera se atenúa rápidamente, mientras que en el metal la atenuación del sonido es muy inferior. La propagación de las ondas a través de las moléculas del aire es más difícil de imaginar. Existen multitud de ejemplos en que se puede ilustrar la transmisión a través del aire, por ejemplo, mediante la resonancia entre 2 diapasones. Los estudiantes pueden experimentar mediante un sencillo fonendoscopio construido por ellos mismos que el agua transmite mejor el sonido que el propio aire. Por los conductos del fonendoscopio, las ondas llegarán a través del movimiento de las moléculas de aire hasta el interior del oído, haciendo vibrar una membrana llamada tímpano. Los sonidos más graves también se perciben por la piel, como se manifiesta en algunas experiencias con niños con discapacidades auditivas. Se puede pedir asimismo a los estudiantes que experimenten con distintos materiales la transmisión y la absorción del sonido. Primero la cartulina,
después el corcho y después el por spam y después mi voz para ver cómo varía. El estudio de la atenuación, al distribuirse el sonido por el espacio, ha funcionado muy bien y ha permitido comprender cómo funciona un megáfono o por qué nos ponemos las manos delante de la boca para que nos oigan mejor. Sí, a mis estudiantes les ha sorprendido bastante el ver cómo se evita la atenuación simplemente hablando por un tubo. Ahora esperaros que le voy a dar a esta un susto que está un poco ahí relajadilla. ¿En qué piensas, Elisa? Se han dado cuenta que el sonido bordea los obstáculos, es decir, se difracta con facilidad. Esto es algo que de siempre ellos lo sabían, aunque no fueran conscientes de ello, ni les llamaran difracción, por supuesto. En definitiva, los estudiantes han establecido el carácter ondulatorio del sonido. Y han realizado experiencias muy interesantes sobre la propagación del sonido. Y por supuesto han constatado que el sonido propaga energía. Sí, pero se han dado cuenta de que esa energía es muy escasa. Un altavoz funcionando a toda potencia es capaz de levantar papelitos muy ligeros, pero ni siquiera una pelotita. Y toda la energía que se transmite en un concierto no podría ni siquiera calentar una taza de café. Lo que ocurre es que el órgano del oído es extremadamente sensible y esas pequeñas energías bastan. Y que en cuanto nos descuidamos sobran. Hoy la contaminación sonora es uno de los más graves problemas que tienen planteadas las ciudades. Esta es una cuestión que los estudiantes han discutido con verdadero interés. Perdonad si no hemos adelantado nada acerca del estudio de la luz, pero hemos preferido dedicar este tiempo del vídeo a mostrar con un mínimo detenimiento una parte de los contenidos de esta unidad que intentar cubrir toda ella a base de correr todavía más y mostrar o transmitir una visión absolutamente superficial. Es una buena ocasión para insistir en que enseñanza y aprendizaje requieren tiempo y la peor solución es correr para intentar cubrir todo el programa. Ya sabéis que os esperamos. No nos faltéis, ¿eh?